Hola, ¿qué tal? Les saluda el profesor Moisés López una vez más. Bienvenidos a esta sucesión número 6 de los libros históricos del Seminario Bíblico de Desarrollo Ministerial. Estamos en el libro de Jueces y hemos estado hablando tanto de la situación que prevalece en el libro de Jueces, este ciclo vicioso en el cual Israel ha caído de pecado, arrepentimiento, liberación, pecado, arrepentimiento, liberación, etcétera, etcétera, que se repite una, otra y otra vez en el libro de los Jueces. Hablamos en la sesión pasada acerca de dos de los jueces principales. Hoy vamos a estar hablando de otros dos. Hablamos de Gedeón y hablamos de Débora y las lecciones que nos dejan para nuestra vida. En esta ocasión voy a hablar de dos. El primero es Jefté. Jefté es un personaje muy interesante. Una vez más nos dice el capítulo 10 de Jueces que Israel hizo lo malo delante de Dios y Dios los entregó. En este caso los entregó bajo los filisteos y bajo el grupo de los amonitas. Entonces el pueblo clama a Dios, se arrepiente, entienden que esta opresión es por causa de su necedad y su desobediencia y vienen delante de Dios y hacen básicamente acto de contrición, acto de arrepentimiento y comienza este proceso de restauración. Durante este proceso de restauración el pueblo de Israel se hace la pregunta, ¿quién será nuestro caudillo? Y interesantemente, ¿no? Dijimos en el caso de Gedeón y de Débora, especialmente en el caso de Gedeón, Dios se le aparece a través del ángel para comisionarlo, ¿no? En el caso de Débora simplemente notamos que ella está gobernando en Israel y de repente tenemos que es profetiza también y que Dios la usa grandemente y la levanta como sierva. En el caso de Gedeón no tenemos ninguna de estas cosas, simplemente tenemos la descripción de Gedeón como que es un varón esforzado y valeroso. Eso sí nos dice el texto, capítulo 11 de Jueces. Pero también nos dice que era hijo de una mujer ramera, ¿no? Y obviamente la situación de su mamá no tiene nada que ver. Pero lamentablemente estas cosas a veces ocurren, ¿no? Incluso en nuestros días, ¿no? Cuando los pecados de los padres a veces los hijos tienen que pagar ciertas consecuencias. No deberían, porque no es su culpa. Pero al parecer esa es la razón por la cual sus hermanos básicamente lo echaron. Cuando creció, echaron fuera a Jefté, dice, cuando sus hermanos crecieron, le dijeron, no vas a tener herencia en la casa de nuestro padre porque eres hijo de otra mujer, ¿no? Entonces, al parecer, los otros hermanos eran hijos de una sola, de la esposa legítima de este hombre, pero el caso de Jefté es echado fuera. ¿Qué edad tenía? No sabemos. Él tuvo que salir huyendo, tuvo que salir de ahí de donde estaba. Y pasó el tiempo, ¿no? Ahora, usualmente este tipo de situaciones dejan una marca en la vida de las personas, ¿no? Incluso esa marca puede ser también o manifestarse también en alguna situación como por ejemplo dolor, rencor, deseos de venganza, odio hacia la gente que le hizo esta situación o que le hizo este agravio, ¿no? En este caso como el caso de él. Pero esta es la situación en la cual se encuentra Jefté y al parecer ya pasaron muchos años desde que sus hermanos lo expulsaron de ahí. Y entonces el pueblo está en esta situación de opresión y vienen y lo buscan, ¿no? Dice que los ancianos vinieron y dijeron, ven con nosotros, ayúdanos, ¿no? Entonces Jefté les hace el reclamo básicamente diciendo, pues ¿qué no fueron ustedes los que también me expulsaron ahora? ¿Por qué de repente vienen y quieren que yo sea su líder, ¿no? Entonces él les hace la pregunta, ¿no? Porque al parecer el grupo que fue a buscarlo es un grupo pequeño, ¿no? Entonces cuando va con ellos le dice, bueno, si yo voy con ustedes, ¿me van a hacer su caudillo o nomás están experimentando? Al parecer me suena a mí como que por ahí va la cosa. Pero cuando lo traen de regreso, el pueblo lo escoge como su caudillo, ¿no? El pueblo le dice, ¿sabes qué? Vamos a hacer como tú digas, ¿no? Entonces una de las cosas interesantes es esta, ¿no? Jefté es capaz, y yo sé que Jefté tiene muchos errores y muchos problemas, ¿no? Pero Jefté es capaz de dejar a un lado este orgullo, dejar a un lado lo que le hicieron para beneficio del pueblo, ¿no? Y este mensaje me parece que es importante para usted y para mí. Si algo podemos aprender de Jefté, algo bueno podemos aprender de Jefté, es ser capaces de dejar a un lado el rencor y el odio por el beneficio de los demás. En muchas ocasiones hay situaciones que nos marcan, ¿no? Y puede ser que usted pasó por algunas situaciones complicadas en su vida, tal vez cuando usted estaba creciendo o tal vez ahora de grande, en el cual hay rechazo de parte de personas, incluso en la iglesia. Yo sé que a veces pasa en la iglesia que uno quiere con todo su corazón servir y todo, y hay un grupo de personas o unas personas que te rechazan o que te hacen la vida difícil y todo. Y una de las tendencias del ser humano es guardar rencor,
Y cuando las personas te necesitan, uno lo que hace es decirles, pues rásquense con sus propias uñas, ¿no? O sea, arréglenselas como puedan, no cuenten conmigo. Gedeón, por otro lado, es capaz de poner a un lado eso, probablemente porque siente el dolor de su pueblo, y es capaz de decirles, está bien, ¿no? Siempre y cuando yo sea el caudillo, sea el líder, y se hagan las cosas como yo digo, estoy dispuesto a servir, estoy dispuesto a hacer lo que ustedes quieran. Ahora, note, no está embarcándose en cualquier aventura, estamos hablando de una guerra, ¿no? Es por eso que la descripción de Gedeón es muy importante, ¿no? Lo describe como una persona valiente, como una persona esforzada y valiente. Es una persona que es trabajadora, es esforzada, no le tiene miedo a la situación. Es una situación compleja, ¿no? Los filisteos no son cualquier cosa, los amonitas no son cualquier cosa, pero por otro lado Gedeón tiene el buen deseo y lo cumple, ¿no? Llega hasta el punto de ser el caudillo, ¿no? El gran problema con Jefté, y también creo que eso es lo que nos debe de ocupar una buena parte de nuestra discusión de hoy, el gran problema de Jefté es que a pesar de que confía en Dios, y se puede notar porque obviamente en algunos momentos notas esta confianza que Jefté tiene en Dios, en algún momento Jefté o duda de su confianza en Dios o su fe se le mengua un poco, ¿no? Pero es una gran enseñanza, ¿no? ¿Cuál es el problema de Jefté? El problema principal de Jefté. Que Jefté hace una promesa absurda, hace una promesa muy tonta, disculpa la expresión, sin pensarlo mucho, ¿no? Jefté promete algo a Dios. No necesitaba prometer, empecemos por ahí. Jefté no necesitaba prometer nada porque Dios había decidido librar a Israel. Dios no necesita nuestra ayuda. Dios no necesita nuestras promesas para poder hacer algo. Dios lo que necesita es nuestro corazón, nuestra fidelidad, nuestra fe en Él de que lo puede hacer. El caso de Jefté es interesante por esa razón en particular, porque hace una promesa que no necesitaba hacer. Probablemente la razón por la que la hace es porque quiere estar seguro de que Dios va a hacer la obra, ¿no? Tal vez no se siente seguro en sí mismo, tal vez no siente como que tiene los méritos suficientes, cuando no, es una confusión que tiene en su mente, ¿no? Y esta confusión podemos tenerla nosotros también. Cuando Dios nos comisiona algo, estemos seguros de que Dios va a estar con nosotros. Dios no necesita nuestras promesas. Si usted y yo vamos a prometer algo, vamos a prometerlo porque queremos darle la gloria a Dios o porque queremos agradecerle a Dios por todo lo bueno que Él ha hecho, ¿no? Hay muchos ejemplos en el texto que personas hacen promesas, pero la promesa no tiene que ser una condición para que Dios haga algo. Usualmente este tipo de conducta está más basado en preceptos paganos que en Biblia. Muchas veces se hacen mandas, por ejemplo, o se prometen cosas a veces difíciles de cumplir, como para forzarle la mano a Dios. Y yo quiero ser muy claro en esto. Usted y yo no le podemos forzar la mano a Dios. Y hay muchos ejemplos en el Antiguo Testamento en los cuales Dios no se deja forzar la mano, ¿no? Dios no está a la orden nuestra. Dios está para ayudarnos, para responder nuestras peticiones o clamor, pero no a nuestras órdenes. Es esta idea de que yo le puedo ordenar a Dios y de que puedo reclamarle. Dejémonos de esas cosas, hermanos, porque la verdad no es bíblico. Lo que hace Jefté está equivocado, y la razón por la que me atrevo a decir que está equivocado de principio a fin, su promesa, su voto, sin pensar qué hace, es por las consecuencias que tiene que pagar. Eso nos enseña que Dios no está dispuesto a escuchar este tipo de demandas que hacemos, este tipo de promesas. ¿Por qué razón alguien preguntó en una ocasión, entonces por qué razón Dios salvó a Israel? Porque Dios había dicho que lo iba a salvar, porque Dios se había comprometido que lo iba a salvar, independientemente de Jefté. Jefté es un instrumento, y Gedeón es un instrumento, y Débora es un instrumento, y todos los demás van a ser instrumentos, pero no podemos pensar que porque somos instrumentos tenemos a Dios a nuestras órdenes. Eso no es así. Dios es Dios, nosotros somos simplemente seres humanos que servimos a su voluntad y a su propósito. Entonces Gedeón se equivoca terriblemente al hacer ese voto, no debería de haberlo hecho, pero cuando lo hace y obtiene la victoria, se siente comprometido, no solamente
con él mismo, sino con la gente que oyó el voto y con Dios. Entonces ahora viene y lo que hace es cumplir el voto, pero se ocurre la terrible desgracia de que quien sale a recibirlo, porque ese era el voto, ¿no? Quien salga a recibirme, que iba a ser sacrificado a Dios. En primer lugar, ¿ocupa Dios sacrificios? Claro que no. Génesis 22 nos dejó muy claro que Dios no necesita y no quiere y no requiere sacrificios de humanos. Entonces, ¿por qué razón Jefté hace este voto tan impertinente? Primero, porque no piensa. Segundo, y con este punto cierro la historia de Jefté. Segundo, porque Dios nos quiere recordar a usted y a mí en posición de liderazgo que tenemos que tener mucho cuidado. La posición de liderazgo puede ser muy peligrosa y nos puede llevar a ciertas tentaciones. Por ejemplo, a mí me parece que Jefté tiene una presión demasiado grande sobre él de obtener la victoria. Gedeón se presiona a sí mismo para obtener la victoria y toma una decisión completamente equivocada. En primer lugar, él no tenía derecho de ofrecer a nadie en sacrificio. Este voto es completamente, está fuera de lugar totalmente, porque no tiene ningún derecho. Imagínense que hubiera salido otra persona, otro niño, otro anciano, otro adulto, otra mujer, quien quiera que haya sido. Jefté no tiene derecho sobre la vida de nadie. Sin embargo, su voto implica eso. Entonces, a veces, ese es el punto crucial, me parece a mí. Es una de las enseñanzas más importantes que este juez nos enseña o nos presenta a usted y a mí. Y es que el liderazgo puede ser potencialmente un peligro cuando usted y yo no seguimos los parámetros de Dios. Y cuando hacemos promesas o cuando tomamos decisiones sin pensar, sin orar, sin buscar la guianza de Dios, podemos dañar personas. En este caso, Jefté daña a su familia y se daña a sí mismo, pero pudo dañar a otra familia, pudo dañar a otras personas con su voto. Entonces, otra vez, tomemos en cuenta esto. No por ser líderes estamos exentos o no vamos a ser tentados y nuestras decisiones pueden tornarse en problemas para otros. Tenemos que tener mucho cuidado. Creo que una de las mejores lecciones que uno puede aprender del libro de Jefté es que a pesar de nuestro liderazgo, necesitamos siempre estar bajo la guianza de Dios, y cualquier decisión que vayamos a tomar, necesitamos primero orar, primero buscar la guianza de Dios y tomar una decisión que vaya en acorde con su voluntad. Si Jefté hubiera hecho eso, él no hubiera tomado esa decisión. Tal vez hubiera ofrecido un sacrificio de animales, de unas vacas, de unos corderos, que sería aceptable. Pero Jefté, por su presión a sí mismo, por sentirse presionado de ganar la batalla, de obtener más logros, de obtener que su ministerio se sobresaliera, toma una decisión completamente equivocada. Tengamos cuidado porque esta tentación nos puede pasar también a nosotros, y usted y yo tenemos que dar cuentas de todo lo que hacemos, ¿no? En el caso de Jefté. Ese es el caso de Jefté. Vamos ahora entonces a hablar del último de los jueces. Yo sé que hemos brincado a varios, pero el tiempo es breve. Entonces avancemos un poco y hablemos del último de los jueces que vamos a tocar en esta sesión, que es Sansón. Y la historia de Sansón es impresionante, es un melodrama, dijo alguien, es un drama en sí mismo. Es una historia muy interesante, ¿no? Desde su llamado, y note otra vez, hablamos de modelos de llamado, ¿no? Dijimos que a Jefté se le aparece el ángel, que Débora es levantada de parte de Dios, incluso se le conoce como profetisa. Jefté, su llamamiento es bastante distinto, la gente va y lo busca, él acepta, Dios está con él y cumple el propósito por el cual lo levantó y todo. Pero el caso de Sansón es completamente diferente, porque Sansón es llamado al ministerio, digamos, desde que está en el vientre de su madre. Básicamente es esta historia, ¿no? Donde ni siquiera puede tener hijos su mamá, y Dios hace un milagro, y el milagro va a hacer que Sansón nazca, y Dios lo va a usar para honra y gloria suya, ¿no? Entonces Dios les da una serie de instrucciones que se parecen mucho a lo que vemos en Números capítulo 6 del voto de nazareato. No se le puede cortar el pelo, no puede estar cerca ni siquiera tocar uvas, mucho menos ingerir licor, no tocar cosa inmunda, no comer cosa inmunda, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque va a ser una persona dedicada a Dios. Desde su nacimiento va a estar dedicado a Dios,
porque Dios lo va a usar grandemente, ¿no? Y es básicamente la idea, ¿no? Capítulo 13, versículo 5, en la parte final dice que su misión es liberar a Israel de los filisteos. Y otra vez, los filisteos están haciendo estragos en el pueblo por causa del pecado de Israel otra vez, pero venimos ahora y tenemos este gran libertador, este gran hombre que Dios va a usar. Pero la historia de Sansón se torna un poquito interesante, ¿no? Y quiero mencionar tal vez una o dos cosas que me parecen sumamente importantes en la vida de él. Primero, su poder venía de Dios y no podemos obviarlo, ¿no? El poder no venía del pelo largo, el poder venía porque Dios lo escogió y Dios le daba esta fuerza impresionante para vencer a sus enemigos, ¿no? Jehová lo bendijo, el Espíritu de Jehová le daba la fuerza, de acuerdo con el capítulo 13, versículos 24 y 25. Juzgó a Israel por 20 años y el gran problema de este hombre fue Dalila, ¿no? Y todos conocemos la historia de Sansón y sabemos de Dalila. Pero déjenme hacer una observación antes de entrar con Dalila. El asunto con Dalila es completamente equivocado, ¿no? Pero antes de esto, dice el texto que Sansón, se enamoró de otra joven filistea. Y el texto dice que esto era de Dios. O sea, era de Dios en el sentido de que permitió que esto pasara. Dios permitió que esto pasara para que los filisteos se vinieran en contra de él y él pudiera tener como un pretexto, podemos decir, para vencer al pueblo de los filisteos o a este ejército, a este grupo de filisteos. Y así sucede, ¿no? Ahora, esa es la parte interesante, ¿no? Que necesitamos ser conscientes de cuándo es Dios obrando y cuándo no. En la primera instancia, era obvio que Dios estaba detrás. El narrador nos dice, ¿no?, que esto era parte del plan de Dios para provocar a los filisteos. En el caso de Dalila, no. En el caso de Dalila es otra cosa completamente diferente. Y Sansón, se vuelve otra vez a meter o se mete en este problema con Dalila, violando el precepto de Deuteronomio. Acuérdense que Deuteronomio 7 dice que el pueblo de Israel no debería de casarse o darse en casamiento o casarse con personas del otro pueblo, de otros pueblos, de los cananeos, menos de los filisteos, porque en este caso son los que están haciéndole la vida prácticamente imposible. Entonces viene Sansón y se enamora de Dalila, de acuerdo con el capítulo 16, verso 4. No es una cuestión solamente de gusto, sino que ahora el hombre está enamorado. Se enamora de la persona equivocada. Y ese es uno de los puntos más importantes, ¿no? Como pueblo de Dios, necesitamos tener mucho cuidado, especialmente los jóvenes, ¿no? Con quién se están juntando, con quién se van a casar, con quién están teniendo estas relaciones románticas. Porque se puede casar con la persona equivocada. Alguien se puede enamorar de la persona equivocada y puede causar estragos en su vida futura, ¿no? Yo he conocido a lo largo de los años de ministerio mucha gente que ha tomado esa decisión y que lamentablemente terminan con vidas bastante tristes porque la persona con la que se casaron pues nunca se acerca a Dios, nunca hace un compromiso con el Señor Jesucristo. Sus hijos crecen yendo a dos iglesias diferentes o yendo a ninguna iglesia porque el hombre o la mujer no quiere nada con Dios, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado en esa área, ¿no? Y creo que una de las enseñanzas que la historia de Sansón nos provee es precisamente esa, ¿no? Que a veces uno puede tener sentimientos con alguien o hacia alguien y está fuera de lo normal, está fuera de lo que Dios permite. En este caso, en el caso de Sansón, se enamora de esta persona equivocada. Ahora, no solamente eso, sino que esta mujer está siendo manipulada por los filisteos y Sansón no se da cuenta. O si se da cuenta, no le importa, ¿no? Porque probablemente el enamoramiento que tiene le ha cegado, ¿no? Y ese es el gran problema que tiene Sansón, ¿no? Esa es otra de las enseñanzas interesantes de la historia de Sansón. Sansón fue llamado por Dios y dijimos, este es un ejemplo muy interesante de cómo Dios levanta a alguien incluso antes de nacer. Dios lo escogió. Dijimos que su mamá era estéril. Dios le hace el milagro para que este niño nazca. Dios les da instrucciones de que lo críen de cierta manera porque va a ser dedicado a Jehová desde que está pequeño. Sansón estaba diseñado, digamos, o estaba destinado para ser el gran siervo de Dios, el gran hombre de Dios. Y por un buen tiempo estuvo lográndolo, lo estuvo haciendo, ¿no? Venció a los filisteos, tenía a los filisteos prácticamente ya casi derrotados. Yo sé que el ejército era muy grande y tenía que seguir peleando.
Pero en el punto crucial de su carrera, digamos en la parte más alta de su carrera, comienza a cometer errores, ¿no? Y uno de ellos es ir en contra del precepto de Dios, de que no se juntara con otras personas de otros pueblos, y eso es lo que va a causar su ruina. A mí personalmente me da un poquito de pesar la historia de Sansón, porque como dije, Sansón pudo haber sido el mayor de los jueces, creo yo, el más importante de los jueces, me parece a mí. No solamente pudo haber juzgado a Israel 20 años, pudo haber juzgado a Israel 40 años, o tal vez hasta más, y pudo haber sido la persona que tuvo más logros. Vencer al ejército filisteo no era nada fácil. Pero Sansón tuvo la oportunidad, y eso es una de las cosas que yo quiero que usted tome en su corazón, eso que le voy a decir ahora. Sansón tuvo la oportunidad en sus manos de ser el gran hombre de Dios, y la desperdició. Ese es el gran mensaje de Sansón. Que usted y yo podemos tener la gran oportunidad en sus manos, y podemos desaprovecharla, y podemos desperdiciar esa oportunidad por malas decisiones, por tomar decisiones equivocadas, por hacer cosas que a Dios no le agradan, o por irnos por nuestro propio camino, o seguir nuestros sentimientos. En este caso, Sansón se enamora y sigue los sentimientos, y se enamora y va tras Dalila, y Dalila una y otra vez le demuestra que no es la persona que él necesita, que lo único que está haciendo es manipulándolo, jugando con él, queriéndole sacar la información. Pero el hombre no hace caso, o sea, una tras otra, y el hombre no ve las señales. Haz de cuenta que va hacia un precipicio, y hay anuncios que dicen regrésese porque se va a caer, regrésese porque se va a caer, y la persona sigue y sigue. Ese es Sansón. La historia de Sansón termina tan lamentable, ¿no? El hombre termina sin ojos, empujando una piedra de molino. Al final de sus días, Sansón reconoce, creo yo, entiende que pudo haber sido el gran hombre de Dios y fracasó, y quiere terminar su vida de una manera positiva. Y el narrador nos dice que al final clamó a Jehová, y Jehová lo oyó. Capítulo 16, verso 28. Y le dijo: concédeme este último deseo. Entonces Dios le devuelve las fuerzas. Acuérdense que dijimos que las fuerzas vienen de Dios. Y le pide a uno de las personas que están ahí cerca que lo ponga cerca de los pilares, ¿no? Y con la fuerza que Dios le ha devuelto, tumba los pilares de la casa, y se cae la casa. Mueren más filisteos ese día que los que había matado en su carrera. O sea, muchísima gente murió. Aún así, Sansón no llegó a ser el hombre que Dios había diseñado que fuera, o destinado que fuera. Va a tener que venir David. David sí va a ser el hombre que va a lograr ponerle fin a la amenaza filistea. Ni siquiera Saúl, David. Otra vez, esa es la lamentable de la historia de Sansón, ¿no? Es una historia muy bonita, muy interesante, que tiene diferentes aspectos que uno puede aprender muchas más cosas, pero para mí personalmente, ¿no? El hecho de que Sansón pudo haber sido el gran hombre, el hombre que pudo haber puesto a los filisteos en su lugar, fracasó rotundamente. Fracasó en su intento por malas decisiones. Que no nos pase eso a usted y a mí. Eso es un llamado de atención para usted y para mí. Dios nos ha escogido, Dios nos ha llamado, Dios nos ha dado el privilegio de servirle. Hagámoslo conscientemente, concienzudamente cada día. Dejémonos guiar por su palabra. Mantengámonos bajo las órdenes y los parámetros que Dios establece, para que podamos llegar a ser los hombres y las mujeres de Dios que Dios necesita para esta generación. ¿Cuántas veces hemos visto personas a nuestro alrededor caer en estas situaciones donde pudieron haber sido grandes hombres, grandes mujeres de Dios, pero por malas decisiones no lo lograron? Aprendamos de la lección del juez Sansón y tomemos consejo en nuestro corazón, como dijera el proverbista. Esta ha sido su sesión número 6 del Seminario Bíblico de Desarrollo Ministerial. Bendiciones.